Sí, obvio, fuera de la vida privada. En la recta final de la campaña, ustedes saben, hacia las elecciones departamentales de este domingo, la consultora Cifra presentó su última encuesta de intención de voto para Montevideo. Vamos a recordar, la intendencia capitalina es una de las tres donde la coalición republicana se presenta bajo un lema común, por lo que la elección tiene un escenario distinto. Bueno, para ver cuáles son los últimos números y las últimas proyecciones, ya recibimos en nuestra mesa a Mariana Pomies. Bienvenida, Mariana, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? Bueno, empezamos. Bien. Con los números. Bueno, acá lo que encontramos, tenemos una encuesta que terminamos el martes, bien fresquita, de 500 casos para Montevideo, y eso lo que nos dice es que el 51% de los montevideanos está con intención o disponibilidad de votar al Frente Amplio, a algún candidato, después vamos a ver a cuál, del Frente Amplio, un 40% a alguno de los candidatos de la coalición, luego hay un 6% que tiene decidido anular o votar en blanco, y un 3% de indecisos más puros. 3% de indecisos más puros, quiere decir, van a votar en blanco, no necesariamente. No, se van a probablemente, decidir. sí, probablemente voten alguno de los otros Alguno de los partidos. partidos. Pero ya estamos en un número bajo, ¿no? Y bueno, faltan 4 días, 5 días. Es cierto que... Cambió mucho ese número, porque era bastante alto. Teníamos cifras... Bueno, llegó a ser 11, pero ahí estaban incluidos también los en blanco anulados. Ahora habrá una separamos discriminación. para, bueno, mirar un poquito más a esos indecisos y tratar de ver su perfil. ¿El margen de error de estos números? Es 4. Cuatro. 4 con 4. Podemos ya ir viendo cómo han evolucionado estos datos, cómo se ha ido moviendo la película. Parece un escenario poco competitivo, ¿está bien definirlo de esa forma? ¿O no necesariamente, Mariana? ¿Cómo lo señalarías vos? No, parece un escenario donde las cosas estarían definidas. Acá creo que la gran duda es hasta dónde llega la coalición, la suma de los candidatos de la coalición. Desde febrero hasta ahora lo que ha pasado es que el Frente Amplio ha crecido entre 46 y 51. La coalición empezó con 37, o la suma de candidatos de la coalición, y luego se acercó a los 40 y se han mantenido ahí. Hay mucha estabilidad en el último tiempo. En los dos, ¿no? Porque Sí, si miramos... sí. Dentro del margen de error se ha movido muy poco desde marzo hasta ahora, es cierto, sí. De hecho, es la diferencia mayor en este momento la que estamos teniendo en relación a las mediciones que se han hecho este año, ¿no? Sí, porque a medida que se decantaron los indecisos, más bien se inclinaron hacia el Frente Amplio proporcionalmente mayoritariamente que hacia los candidatos de la coalición. Pero bueno, en realidad este escenario se parece bastante a lo que fue octubre, podríamos decir octubre en Montevideo, que en Montevideo las departamentales no cambian tanto como en otros departamentos, que entre octubre y noviembre y la departamental hay más movimientos. Bueno, ahí se había dado un fenómeno entre octubre y noviembre, cuando estaba toda esa discusión de si la coalición podía básicamente sumar a todos los que habían votado los partidos por separado y de esa forma llegar a tener más votos que el Frente Amplio, porque de hecho si mirabas por separados de los partidos, efectivamente en octubre habían tenido más votos que el Frente Amplio, y ahí en Montevideo y Canelones se comportaron básicamente como se habían comportado en octubre, y en el resto del país se comportaron distinto, ¿no? Pero ya te marcaba que en realidad los que votaban a la coalición en octubre votaban a la coalición en noviembre, y en el Frente Amplio lo mismo, se mantenía algo que era en razonable. Montevideo hay bastante traslado. No así en el interior, que hay más movimientos, o algunos de los partidos de la coalición no retiene para toda la coalición los votos que tiene en octubre. Ahora, ¿es un buen número este 40% para la coalición? Bueno, la coalición está manteniendo sus votos de octubre, está votando casi igual a lo que votó hace 5 años en las elecciones departamentales del 2020. Con la diferencia de que no había coalición. Que era sola Laura Raffo. Bueno, pero era la candidata de la coalición. en el lema. El mismo lema. No era el mismo lema porque no habían podido tenerlo, pero estaban juntos y de hecho ya tenía... Era un mismo lema, no era el lema. Era partido independiente porque no habían logrado la votación para la coalición. Pero de hecho ahí estaba Ojeda, que era uno de los suplentes, o sea, los suplentes eran de los otros partidos. Uno de cada partido. Sí, exactamente. Ella era la única porque habían decidido ir con candidato único. Pero este esquema de que haya varios candidatos y se reúna la suma...
ya había ocurrido en sumatoria. 2015 con el partido de la Concertación. Claro, exactamente. Cuando había ido Novik, Rackety y Exacto. Garcés. Exactamente, o sea, han cambiado de nombre, pero han mantenido la coalición desde ese momento, efectivamente. Superar los 40 puntos porcentuales sería un escenario satisfactorio para la coalición republicana. Y Entonces, yo creo que sí, mantenerlo que cualquier sería- cosa por encima de 40 es crecimiento. Y eso creo que para la coalición es un buen indicio si quiere mantener una estrategia de cara en algún momento a desbancar al Frente Amplio en la Intendencia. Pero por ahora la encuesta no muestra un crecimiento, muestra 40, clavado. 40, muestra 40. Sería una forma muy optimista de mirarlo para la coalición, que ya está en su tercer intento de Claro. acumular y sigue lejos de acercarse, si se mantienen estos resultados, claro, seguiría lejos de acercarse a la mitad, ¿no? O sea, sigue igual. Lo que ha pasado es que la coalición no ha logrado todavía convencer a desconformes del Frente Amplio que lo siguen votando de En que cambiar ese su voto. proyecto es común. Exactamente. Y adentro de los partidos también hay un par de números llamativos de crecimiento de un par de candidatos, por lo menos del Frente Amplio, que estaban muy abajo y crecen algunos puntos, Esqueloto y Piñeiro. Sí, bueno, Primero mantiene, lo ¿no? que tiene el Frente Amplio es que si Esqueloto, bien tiene un sobre todo. liderazgo Esqueloto crece fuerte bastante. de Vergara, que probablemente sea el próximo intendente, los otros candidatos le aportan un poco más a Vergara de lo que le aporta el resto a Lema, y eso hace la diferencia, porque si vemos ahí, hasta Lema está un poquito por arriba de Vergara y podría llegar a ser el candidato más votado. Lo que pasa en el Frente Amplio es que tanto Verónica Piñeiro como Salvador Esqueloto le agregan más, le suman más, y luego también hay un 7% dentro de los que votan al Frente Amplio que no tienen definido el candidato o dicen voy a votar al Lema. Eso le aporta la diferencia al Frente Amplio, mientras que en el lado de la coalición Vicky Cáceres tiene el 7%, pero Roque García, que tiene solamente el 2%, y solo hay un 2% dispuesto a votar al Lema o a cualquiera. Entonces ahí hace que por más que Lema tenga una mayor intención de voto, no acumula la coalición más de 40. Es curioso, solo por jugar con los números, ¿no? Porque no tiene ninguna relevancia. Si vos sumás los dos candidatos más votados de cada, o con mayor intención de voto de cada Lema, en realidad estarían empatados. La diferencia se da entre lo que terminan reuniendo los terceros candidatos y los que van a votar al Lema, pero no saben todavía quién. Claro, si vos sumás, o sea, Vicky Cáceres y Verónica Piñeiro más o menos le aportan lo mismo, pero el tercero, o capaz que es el segundo Esqueloto, vamos a ver cómo vota. Claro, Capaz sí, que sí, Esqueloto sí. vota Está bien. por encima de Bueno, Vicky de acuerdo a Cáceres, esta sí. foto, lo que dice Nico es que, claro, el tercero termina haciendo la diferencia y el que vota al Lema en general. Claro, pero no sé si el tercero es Esqueloto, hay que ver. No, por de supuesto. acuerdo. No, por eso yo dije primero y segundo. Entiendo perfecto, pero bueno, y hay que ver si eso que vota alguno no termina votando, por ejemplo, a Vergara, y eso le hace la diferencia a Vergara, porque hay un 7% que dice cualquiera, al Lema, y capaz que termina poniendo una lista de Vergara, o no. Lo que Puede pasa- llegar a pasar que Lema sea el candidato más votado, pero no gane la intendencia, o puede que no. Sí. Yo creo que eso igual me parece a mí, ¿no? Dice poco porque creo que la gente elige qué bloque va a votar Claro. y luego mira a la interna cuál candidato le gusta un poco más y claramente Lema es el preferido dentro de la coalición republicana, claramente parece ser Vergara, pero creo que la gente no, mira los bloques. Estoy de acuerdo con Mira tu los bloques. lectura. Mira los Y bloques. tampoco mira proyectos políticos, entonces. Promesa de proyectos políticos. Y bueno. Más bien, cercanía partidaria. Pasa que Bueno, ahí la tampoco hay- ventaja es que el Frente Amplio tiene un único programa, entonces lo que hace cada uno es mostrar algunos énfasis en la propuesta, mientras que en la coalición Hay hay distintos. diferentes propuestas. Entonces eso podría resultar más atractivo para el votante. Hay que ver si efectivamente no está mirando el bloque y mira el programa mayoritario o ni mira el programa. Muchos eso no te- consultan. Está la vieja programa, discusión esa de si claro. 3 candidatos que tengan el efecto rastrillo suma o no suma. El Frente de a poco se ha ido plegando a esa visión. Bueno, ahora al Frente le suma. Al Frente le suma y tiene en casi todos los departamentos tiene varios candidatos, pero está Leñani que corre solo, por ejemplo, en Canelones. Sí, Y sí, va sí. como favorito igual. Es contrafáctico igual porque habría que ver qué pasaría si hubiera ido, por ejemplo, solo Vergara, si Sí. él no tendría igual los votos de Esqueloto y de Piñeiro, podría pasar. Puede Yo creo que pasar. sí, yo creo que Claro. sí. Sí, yo creo De que hecho, sí. Yo creo que sí. si querés mirarlo bajo la tesis de que en realidad la gente vota más o menos partido, vos tuviste la experiencia pasada con la coalición republicana, en ese momento con el Lema Partido Independiente, justamente ahí competía Una solo única Laura candidata y Raffo, votó 40. y tenía más o menos la misma intención de voto con la que llega Lema. Y se al parece final. mucho a Octubre, que era otra instancia Claro. y otros candidatos. No, y aparte, por ejemplo, Piñeiro, que lo apoya al Partido Comunista, yo dudo mucho que ese electorado
migre hacia la coalición republicana. Claramente, si no estuviera su candidatura, iría con el candidato favorito del FA. Digo, de esperar, ¿no? Sí, los otros dos candidatos no, o sea, Vergara sería el más moderado de los tres candidatos o el que tiene los apoyos más moderados, entonces no es el que le aporta ese voto, sino que más bien ese voto ya está en el mayoritario y los votos de los otros candidatos son de los sectores menos moderados. Lo que pasa, está bien, la pregunta es, bueno, ¿cómo medimos cuál es el moderado o cómo medimos esas distintas candidaturas, ¿no? Porque en la medida de que el Frente Amplio viene siendo gobierno y que la discusión departamental tiene otras características vinculadas a la gestión, también, bueno, ¿cuál es el más crítico y cuál es el más continuista de los candidatos del Frente Amplio en la oferta que proponen? Que también es otra lectura posible. Y ahí me da la impresión de que Vergara capaz que está medio en el medio, ¿no? Con Esqueloto, que ha sido un poco más crítico. Yo creo que el más crítico ha sido Esqueloto. Que por su historia, digamos, por su historia ya está reciente, metida, es parte de la siendo gestión. parte de la gestión, teniendo el apoyo de la lista de la intendenta, de quien fue electa intendenta para este periodo, parecería ser la más oficialista. Sí, de hecho el crecimiento, si miramos por candidato, entre abril y mayo ha sido sobre todo de Esqueloto, que era el candidato... sí, duplicó casi, que ¿no? cuestiona un poco más algunos temas de la gestión. Es el más dentro de los candidatos del Frente Amplio, es el más crítico con la gestión. Sí. No sé si va a ver el número, pero no sé si saltó de 4 a 8, ¿es? Sí, se duplica. Ahí está. Exactamente. Lo que tenemos, ¿cómo se movieron entonces entre la última medición y esta, la foto? Bueno, por lo que candidato? se ve es, Vergara pierde un poquito, pero dentro del margen de error, tenía 30, ahora está en 28, Piñeiro se mantiene, Esqueloto duplica su intención de voto de 4 a 8 y se mantienen los forentistas que aún no tienen decidido candidato o piensan votar al Lema. Lo que pasa en la coalición es que se mantiene también Lema, se mantiene también García y crece un poco Vicky Cáceres de 5 a 7, aunque eso no hace crecer a la coalición porque baja los que tenían pensado votar a cualquiera. O sea, esos se inclinaron más por Vicky Cáceres que por García o por Lema. Puede ser que aparte de las propuestas, tanto Esqueloto como Vicky Cáceres, haya más gente que los conoce. O sea, porque tampoco eran figuras conocidas por todo el panorama, por todo el electorado. Exactamente. García, ¿no? Ahí lo que pasa es que tanto Lema como Vergara son muy conocidos dentro del electorado del Frente Amplio y los otros son bastante desconocidos. El más desconocido es Roque García, pero Esqueloto también era desconocido. Y Verónica Piñeiro, bueno, como es una de las vices del Frente Amplio, tenía entre los votantes del Frente cierta visibilidad. Claro. ¿A qué hora anunciamos el domingo? Ahí va a ser la Corte, vamos a estar ahí trabajando, pero con datos de la Corte. Y bueno, Montevideo siempre es un poco más lento porque el conteo... Acá el hecho de las alcaldías y del voto a los alcaldes demora un poco más el conteo. Y en localidades donde hay 15 candidatos... más aún. Eso pasa, hay localidades con muchos candidatos a alcalde. ¿En la noche se sabrá cómo terminan los municipios o eso quizás sea más terreno de análisis de los siguientes Porque días? además la gran pregunta es cuánto van a votar las alcaldías. En el interior votan bastante, hay alcaldías que llegan a votar hasta el 80%. En Montevideo hay algunas que están en torno al 20 y pico. Vamos a ver qué pasa. Pero lo que ha pasado es que todavía... Ni siquiera la mitad de los votantes en Montevideo piensan votar en una alcaldía. Bueno, ahí hay un tema que por lo menos ocurrió en la elección anterior, que fue en el partido, en la coalición republicana, ya sea con el lema Partido Independiente, ganaron y votaron mejor en el CH y en el E, si no me equivoco, pero también tuvieron una tercera alcaldía, un tercer municipio, que creo que fue el LF. Donde el Frente ganó. Donde el Frente ganó en lo departamental, pero perdió en lo municipal. Ahí, o sea, depende también de cómo la gente termine votando. Y ahí también hay un terreno de análisis. Si en realidad ese voto es porque el desinterés por el municipio terminó volcando a la gente a no votar un candidato a alcalde, o porque efectivamente el candidato a alcalde que termina ganando traccionó y entonces la gente tuvo que decidir entre poner la papeleta del alcalde de un partido o intendente de otro y no terminó eligiendo no hacerlo, ¿no? Sí, ahí tiene que ver también con cómo ensobran en cada lugar y dónde se reparten las listas, porque nosotros lo venimos estudiando. Hay muchos montevideanos que no votan en su alcaldía.
Los montevideanos se mudan de barrios y no cambian la credencial. Entonces, eso hace una... Bueno, sí, Claro. me desayuné eso esta semana. Me mudé y, claro, cambié de municipio. Claro. Y no cambias la credencial en Claro, Claro, no la muchos había- no la dicen, había- no voy a no lo votar había al pensado. alcalde del lugar donde no vivo. No lo Y conozco, entonces, no sé quién Pero es. claro. ¿estaría habilitado uno a votar el alcalde del lugar donde no vive? Sí, No, claro. no. Si vos tenés la credencial ahí, sí. Claro, Sí, Pero claro, no. pero solo podés votar a los alcaldes de esa De- credencial. claro. El Pero tema vos es que podés vivís en otro vivir lado. en un barrio muy alejado y no podés votar el alcalde de tu barrio donde votás. ¿Se entiende? No, Uno pero tiene que podés votar los votar en alcaldes tu de la barrio que zona. vivías antes. Sí, Ese alcalde claro. sí. Claro, Claro, pero yo voto en Montevideo. Y, Claro. bueno, Pero hay mucha gente que dice, si yo no vivo en ese barrio, no voy a votar un Bueno, pero alcalde es que la no me lógica afecta. del voto a distancia también corresponde pero- que votes por... ¿Entienden la Sí, pregunta? que sí, estoy es la haciendo? misma lógica. Hay gente que dice, si no estoy ahí, ¿para qué Si voy a igual votar? estás comprometido y pensás que hay una propuesta mejor, puedes votarla. Es para el voto en el exterior también. No viven en el país, pero pueden votar. Tal cual, ¿o pero hay no? mucha gente que piensa, como no vivo ahí, no voto al alcalde de ahí. Sí, la hay otros que quieren que lógica sí. es distinta porque las competencias de un gobierno nacional y de un gobierno de tercer Son nivel bien puntuales. son muy La distintas. escala, naturalmente, es diferente. El concepto es el mismo. más o menos, porque también el tema de estar informado no sobre la realidad es muy distinto, porque Claro. vos vivís en el reducto, podés Claro. tener una idea de lo que pasa en el Belvedere, pero si Claro. vivís en el Congo, podés tener, pero es más difícil. ¿Cómo te informás y dónde Claro. seguís las propuestas y la situación de un municipio en concreto? Eso es una cuestión que es interesante de discutir de repente después de la campaña electoral. ¿Cómo se informa la gente? Porque en los lugares Nico, más chicos... hay mucha gente que no sabe en qué municipio Claro, vive. claro. Pero también lo hemos preguntado. solo Bueno, quién eso es fue el un alcalde. ¿En qué error municipio vivo? de arranque, Y ¿no? si De le pusieron cómo- nombres de letras. la o sea, nomenclatura de ¿quién- los- ¿Quién va a saber si vive en el ch o en el o es difícil, Y ¿no? encima la CH, que es Que ni una siquiera letra que- responde a un orden como... Bueno, eso, la distribución por Montevideo no es ni siquiera circular, es rarísimo. No, ni A, B, C, digo, te quiero decir. En fin. Le podemos cambiar, capaz que se puede plantear la idea de Leo, cambiarle los nombres a los... Bueno, se ha planteado, sí, ya se ha planteado. Bien, Mariana, muy bien. Números. Muchísimas... Bueno, es fácil, que números y letras es lo mismo. O sea, No, antes- pero Nombres números que- significativos para la Números que, gente. que recorran con un orden yo lógico. tengo dudas sobre todo el sistema, antes que sobre... Sí, sí, Bueno, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos. Ya lo podés conversar- abordaremos. Lo podés conversar con Ernesto Nieto, que es uno de los referentes en Exacto. gobiernos subnacionales acá en Igual Uruguay, y se puede hablar de eso. Más sobre Montevideo en que ese sobre el programa. interior, de todas maneras. Y porque en el interior faltan muchos municipios. Tema para la próxima nota, Mariana, por mí También. muchísimas gracias. Muchas gracias, por haber ¿eh? venido. Que tengan buen día. Muchas gracias. Chao. Bien, seguimos con